que recogía sus columnas publicadas en El Espectador y Cambio 16 Colombia. Allí se recogen dos de sus más emblemáticas columnas, la primera en la que establece la similitud de sus conceptos de, en ese momento, el beato Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, y Henry Miller, cínico del puritanismo y la doble moral norteamericana, por no decir humana. En un texto que titula Opus Henry, en la que pide que Miller también sea beatificado por la similitud de su pensamiento con Escrivá de Balaguer. La definición de desnudeces para ambos personajes. Desnudeces. La frase que más recuerdo haber pronunciado en mi vida es: quiero que te desnudes y te metas en la cama. Henry Miller. José María Escrivá de Balaguer. Despréndete de las criaturas hasta que queden desnudas de ellas. Porque dice el Papa San Gregorio: el demonio nada tiene de propio en este mundo y desnudo acude a la conciencia. Si vas vestido a luchar con él, pronto caerás en tierra, porque tendrás de dónde coger. Y la segunda columna, también trae uno de sus temas, como es la religión, en especial la relacionada con ese catolicismo que intenta meterse en los problemas de la sociedad. En esa columna, y esto realmente para mí fue muy sorprendente, duda de la santidad de la Madre Teresa de Calcuta a partir de los hallazgos del periodista Christopher Hitchens, consignadas en el libro La posición de la misericordia. Sobre la Madre Teresa de Calcuta, Silvia dice: esta aberrante filosofía de la agonía, con dolor, la pregona la monja albanesa elevada al Premio Nobel de la Paz en 1979. En centenares de entrevistas, ese año declaró: me parece de una gran belleza que los pobres acepten su destino, que lo compartan con la pasión de Cristo. Creo que el sufrimiento de los pobres es de mucha ayuda para el mundo. El de los pobres, no el propio, como que cada vez que la madre se enfermó, fue atendida en los mejores hospitales de Occidente. Y concluye su columna: con la cantidad de donaciones recibidas se habría podido construir el mejor hospital de Calcuta, concluye Hitchens, pero para la Madre Teresa prefirió desviarlos hacia el proselitismo de la fe. Y esta es la historia despiadada de un Premio Nobel de la Paz, que si no está ardiendo en las pailas del infierno, es porque la justicia divina no existe. Sus ataques a la forma como se mantuvo la religión en Colombia es muestra de habilidad, y la mofa de sus acciones se ven reflejadas en una columna en que se refiere a Eva y el recurso de la tutela sobre una profesora que fue tutelada y que cuenta a través de cómo explicaba las relaciones sexuales esta profesora en la versión de uno de sus alumnos denominado llamado Diomedes Castro. Transcribo textualmente la versión espontánea de Diomedes Castro, estudiante de tercero de primaria en la escuela Veredal de Venta Quemada, y lo que él entendió de las explicaciones que la señorita Díaz, la profesora, dio como respuesta a las inquietudes sexuales de sus alumnos. Comillas: estábamos en clase y nos dijo que si sabíamos cómo nacía un niño. Dijo que la mujer tenía un huequito y el hombre un tubito, que se lo metía a la mujer cuando
le derramaba un líquido y se unía con el de la mujer, tenía un niño, y que la mamá se ponía gorda. Ella nos dibujó eso en el tablero. Nos dibujó un tubito y un huequito. La profesora Lucía Díaz se subió el buzo y nos mostró que debajo de los brazos tenía pelos. Nos mostró el brasier, que cuando las mujeres tenían 15 años les daba derrame cerebral y tenían que ponerse unos calzones grandes para que no se untaran. Que ese derrame les daba por el tubito que ella nos dibujó en el tablero, y que a la mamá le salían pechos, y por eso los pechos daban leche. Nos cogió a los niños del salón y nos daba besos por la cara. Nos decía que para que dijéramos que ella sí nos quería. Nos decía que el toro cuando montaba la vaca y las gallinas cuando el gallo pisaba la gallina, que por ahí había el ternero, que por eso el papá y la mamá dormían juntos para ser los niños. Ella no nos dibujó un tubito y un huequito en el tablero. Les daba besos a los niños, a Yuber, a Omar y a Oscar. La profesora nos dijo cómo nacían los niños. Dibujó un huequito y por detrás dibujó al niño. Dijo que el niño salía por el huequito de la mujer. La duda para Silvia es todo en su ejercicio periodístico. Allí cuestiona hasta aquellas verdades que la mayoría le sigue pareciendo irrefutables, como por ejemplo, diré yo, la pasión por la selección colombiana de fútbol o la bondad del Papa Francisco. Silvia dice, comillas, tengo como principio una aversión, desconfianza, sospecha, duda de lo que tenga que ver con la verdad oficial, que es la forma como se ha contado la historia de Colombia. Comillas, la idea mía es contar lo que no se contó, porque los intereses no lo permiten. Esa ha sido mi afán. Identificarse con los perdedores, con el antihéroe, está ante todo en la génesis del romanticismo, que coincide con el buen ejercicio periodístico. Silvia entonces es, en todo sentido, una periodista romántica que busca aquella voz que no se escucha porque los sistemas de poder lo acallan. Me identifico con los perdedores, dice Silvia. No han tenido poder ni voz. Es como una obra de misericordia darle voz a los que no la tienen. Generalmente es mucho más importante escuchar a aquellos que no tienen voz. Me parece muy importante abrir escenarios para que la gente sea escuchada. Sobre el asunto de la versión oficial, Silvia escribe la columna cuando sí significa no y a la visconversa. Comillas, nos estamos acostumbrando a que aquí las versiones oficiales se monten con la lógica fría del cinismo y por eso rara vez coinciden con la verdad. Y más adelante dice, cuando el gobierno dice no, hay que entenderlo a la visconversa. Silvia reconoce el valor de la lealtad y la independencia, exigencia de todo aquel que quiere hacer periodismo de opinión. Comillas, estoy visceralmente en contra de columnistas que tengan intereses políticos que defender, de que los columnistas sean funcionarios del gobierno o exfuncionarios. Es una opinión contaminada. La principal virtud de un columnista y a la vez una exigencia es que sea totalmente independiente, que no pertenezca a roscas, grupos, partidos, religiones y que sea solo un francotirador.